Buenos días, profe. El día de hoy vamos a hacer la presentación del grupo número 4, que corresponde al teniente Guevara, subteniente Peña, subteniente Muñoz, cabo primero Cruz. Eh, Vamos a hablar con respecto a la pregunta que está asignada al grupo. Tiene que ver con la diferenciación que tiene este señor de la película, el señor Coronel, con respecto a la orden que dio de abrir fuego hacia la multitud que estaba manifestando, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la película, pues en la multitud habían también armas de fuego que estaban apuntando y atacando al personal de soldados que estaba defendiendo ese sector ahí. La situación con las normas de enfrentamiento tiene que ver mucho en el sentido de que todo toca hacerlo muy medidamente. Eh, la situación de defensor del coronel Hugos es muy importante teniendo en cuenta que se debe llevar un debido proceso en el cual pues ese debido proceso debe hacerse unas investigaciones muy a fondo para determinar, resolver y asimismo organizar ideas de cómo fueron las situaciones en el área de operaciones donde se presentaron. Nosotros como grupo debemos analizar todas esas situaciones en el área de operaciones que son muy importantes y que pues nosotros las podemos llevar a cabo aquí en nuestra nación, en nuestro estado. Para nosotros como militares siempre debemos pensar que debemos ser respetuosos de los derechos humanos, que debemos ser eh, garantes de esos derechos humanos y que pues por ende nosotros no debemos actuar de una manera excesiva con respecto digamos, en el área de operaciones, eh, siempre respetando los derechos humanos hacia nuestros rivales. Vemos que en la película este señor coronel da una orden de abrir fuego indiscriminado, teniendo en cuenta aún la situación de su tropa, que este capitán le dice, pero coronel, ¿usted está seguro de que de verdad tenemos que abrir fuego? Y el coronel le repite la orden, le reitera que sí. Ya obviamente pues él había analizado la situación de qué era lo que estaba pasando abajo con la multitud y pues que obviamente también tenían unos francotiradores y que estaban asediándolos a ellos. Es muy importante tener en cuenta que a partir del momento que haya una persona que tenga un fusil ya se convierte en objetivo militar y que está atentando obviamente hacia la tropa, pues ya se convierte en objetivo militar. Entonces es muy importante aclarar siempre que haya todos estos hechos o que se presenten todos estos hechos, analizar siempre la situación. Tenemos en cuenta que hay niños también que están utilizando elementos para la guerra, como lo son fusiles, etcétera, y que pues también, obviamente, pues no están a voluntad de ellos, sino que pueden estar en contra de su voluntad. Esta situación también es muy delicada, la cual debemos analizarla y llevarla siempre a nuestro eh, procedimiento de comando o nuestro proceso militar para la toma de decisiones, lo cual pues nos puede servir de mucho. Siempre hay que tener en cuenta lo que dice el profesor. Si tenemos duda con respecto a esta situación de llevar a cabo el uso de la fuerza, pues si tenemos siempre una duda hay que más bien descartarla y no utilizar nada. Es preferible no pecar por exceso. Entonces, esta es mi intervención, profe. Continúa ahí el subteniente Peña. Estoy orgulloso de mis marines. Demostraron soberbia disciplina. ¿Por qué no disparó contra los francotiradores en vez de contra la multitud? Porque consideré que el peligro mayor era la multitud. ¿La multitud disparaba? Sí. ¿Los manifestantes de la plaza disparaban contra usted, además de los francotiradores? Sí. ¿Por qué nadie más vio a la multitud disparando?
Mis hombres estaban a cubierto en el tejado, excepto el sargento Krasevich, que estaba en un puesto de observación. ¿Y por qué no está hoy aquí testificando en su defensa? Fue abatido en combate. Murió en mis brazos. De modo que solo quedó usted observando aquella multitud. Sí. ¿Dónde más ha combatido, coronel? Vietnam, Beirut, Panamá, Golfo Pérsico. ¿Puede identificar esa cinta blanca y azul de su uniforme? Es la Cruz Naval. ¿Recuerda la citación que acompañaba a esa medalla? Por el notable valor demostrado al enfrentarse a un grave riesgo sobre su persona, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y la Armada. Buenos días, profesor. De acuerdo a lo que nos correspondió el planteamiento de la pregunta del grupo número 4 y la defensa del coronel Schilder en el tema de las reglas de enfrentamiento, en el cual él constituye unas diferentes series de preguntas, haciéndole entender el juez que el coronel ha sido siempre garante y respetuoso en el marco del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, de acuerdo a su experiencia como militar. En ese entendido. En el segundo entendido, podemos entrar a entender la relación que existe con el tema del uso de las armas, como primera opción en derecho internacional humanitario y como última opción en derechos humanos. En ese momento, de acuerdo a lo que trata de que entienda el juez, es que logre asimilar la situación en la que se encontraba el coronel y sus hombres, en el cual se estaban tomando la embajada norteamericana por medio de las armas. En ese momento encontramos la participación directa en las hostilidades por parte del personal protestante, ¿sí? No lo hablemos de la protesta social porque eso es un derecho. Hablemos del vandalismo y el terrorismo que estaban causando ese personal contra la embajada, en el cual el coronel, de acuerdo a lo que la experiencia que él tenido en combate, ¿sí?, y el conocimiento abstracto sobre la normatividad, ordena abrir fuego a los protestantes que se encontraban en ese lugar. Entendido de esa manera, hacemos énfasis en las reglas de enfrentamiento en que primero se debe constituir que existe una amenaza latente. Ya está una amenaza latente para el uso de las armas letales en el tema del derecho internacional humanitario. Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros del grupo. Me presento, soy el subteniente Muñoz Cadena Juan Camilo. A continuación, continuando con la explicación que dio mi teniente Guevara y mi teniente Peña, realizaré una explicación o un punto de vista de acuerdo a lo ocurrido frente a las reglas de enfrentamiento en la película. Y es entonces donde podemos entrar a analizar la importancia que tienen estas reglas de enfrentamiento en los dos ámbitos jurídicos, tanto en el derecho internacional humanitario como en el derecho internacional de los derechos humanos, teniendo en cuenta que evidentemente el uso de la fuerza es totalmente diferente. Se requiere tener en cuenta unos principios los cuales están consagrados como tal, tanto en el derecho internacional humanitario como en el derecho internacional de los derechos humanos. Y haciendo alusión obviamente a la película, debemos de hacer un énfasis en que si depende de el ambiente operacional, aplicar y saber diferenciar estas reglas de enfrentamiento. Y es allí en donde yo puedo llegar a la conclusión que evidentemente nosotros debemos de saber diferenciar cuándo, cómo y el saber argumentar una vez hecha este uso de la fuerza. Entonces, por ejemplo, en el caso de la película, pues evidentemente nosotros podemos ver que al inicio de la misma
nos encontrábamos en un ambiente totalmente operacional, ¿sí? Un ambiente operacional en donde el ejército iba con sus tropas desplegadas en la selva y que lamentablemente pues eh, caen en una emboscada, ¿sí? Obviamente el uso de la fuerza ahí es totalmente eh, legal frente a este enemigo, y el uso de la fuerza es desde el primer momento, ¿sí? Frente a la intención de repeler cualquier ataque. Sin embargo, y luego de ver la película, podemos observar que hay un trayecto de la misma en la cual se observa que hay una protesta y que lamentablemente eh, están atacando a la tropa. Y entonces en esta protesta, pues nosotros debemos de saber eh, interpretar estas reglas de enfrentamiento. Porque si bien es cierto, nos vemos interactuando con población civil, pues también se puede observar en la película que dentro de esta protesta y escondidos dentro de la misma, hay gente que no tiene una intención netamente de protestar, sino que de una u otra forma lo que quieren es hacer daño a esas tropas que se encontraban en el techo, ¿sí? Y entonces podemos observar que tienen fusiles, que tienen pistolas, que están de civil, pero están generando un daño, están generando una amenaza para en determinado momento esa tropa militar. Y es ahí donde yo considero que si bien es cierto, había gente civil, pues había la necesidad también de repeler ese ataque, ¿sí? De contrarrestar ese ataque, porque evidentemente existía una amenaza actual, una amenaza inminente, ¿sí? Y más aún frente al hecho de que estaban utilizando armas largas, armas cortas. Entonces, de ahí la necesidad de hacer este uso de la fuerza. Es importante aclarar que si hubiese dado el caso en el que hubiesen estado uniformados y hubiesen estado dentro de la manifestación, pues tal vez hubiera sido un poco más fácil el principio de distinción frente a estas personas, ¿sí? Pero lamentablemente nos encontramos actualmente en una transformación del conflicto, en el que aún aquí en nuestro conflicto de carácter no internacional que vivimos en Colombia, los grupos armados organizados tienden a caracterizarse entre la población civil, y entonces ya vemos que ellos se visten de civil, tienen sus fusiles, tienen sus pistolas, pero realizan su acto, realizan su, su homicidio, la actividad delictiva que hagan, y simplemente esconden el fusil y ya, y quedan automáticamente camuflados ante la sociedad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. El señor coronel en determinado momento reaccionó, ¿sí? Porque como si bien es cierto, se tiene que reaccionar de manera rápida, eso no hay tiempo para uno tal vez poder pensar de todos los componentes de, del, de la parte jurídica, llamémoslo así, porque si bien es cierto, obviamente nosotros recibimos la capacitación y debemos de tener en cuenta eso, pues son cosas que pasan en el instante, en el momento. Y ahí la importancia de la preparación de nuestros hombres y de nosotros como comandantes. Entonces, en ese orden de ideas, esa es mi conclusión, mi análisis, y considero que de una u otra forma el uso de la fuerza estuvo bien hacerlo. Buenos días, soy el Cabo Primero Cruz Ramírez Diego Armando. Con respecto al análisis de la película Reglas de Enfrentamiento y sobre la pregunta, la importancia de la regla de enfrentamiento permite una diferenciación que dependa del ambiente operacional en donde se deba aplicar. Bueno, en este concepto de regla de enfrentamiento en el ámbito militar, decimos que determina las circunstancias en que una fuerza armada puede hacer
uso de sus capacidades ante determinado escenario. Dentro del análisis de la película podemos observar que al coronel Childer, en el momento de la interrogación, le hacen leer un documento donde contiene las reglas de enfrentamiento, de las cuales solo él pronunció 3. Primera, si es posible, el enemigo ha de ser advertido y llevado a rendición. Segundo, el ataque mortal es el último recurso. En este punto, resalto este punto porque aquí podemos notar que fue la opción que tomó el coronel Childer al ver que la vida de sus hombres estaba en peligro y por lo que ya tenía 3 de sus hombres muertos. Porque desde el campo de vista, ¿por qué le ordenó disparar? Porque desde el campo de vista que él tenía, pudo observar que entre los civiles que estaban realizando las manifestaciones había enemigo armado, el cual los estaba atacando. Por este motivo, él ordenó disparar para contrarrestar el fuego enemigo. 3. De ser posible, se procederá a hacer la evacuación de todos los civiles previamente al ataque. Pues aquí podemos observar que él no podía sacar civiles aparte, ya que pues el enemigo estaba dentro de la multitud, dentro de los civiles. Pero dentro de la interrogación que le hacían al coronel Childer, el mayor, el fiscal, en la parte acusatoria, el mayor hizo énfasis y le resaltó este punto, que por qué él no separó a los civiles para hacer el ataque. Bueno, teniendo en cuenta el rol del coronel Hayes, quien asistió a la defensa del coronel Childer, y en su defensa pues demostró que hizo falta evidencias por entregar, y así demostrar que la decisión que tomó el coronel Childer pues fue la adecuada. Debemos mirar o estudiar, analizar también. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.